Bienvenidos a Visión y Panorama, un podcast de Jalisco para el mundo. Yo soy Guillermo González. Hola, yo soy Fátima García. Hola, yo soy Daniel Cordero. Bienvenidos queridos oyentes a otra emisión de Visión y Panorama. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante que les queremos compartir. Y no solamente eso, el día de hoy para ese tema en específico nos acompaña una invitada muy especial, una amiga querida de mí, de Dani, y es la maestra Luz Guzmán Puga, que nos va a explicar o nos va a hablar un poco sobre este tema que tenemos el día de hoy. Así que... ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? Es que me estaba diciendo, lo escribiste mal. Pero no te pongas nervioso, Memo. Güey, es que me estaba diciendo ¿qué dije mal? A lo mejor tenía un mosquito y pues, ¿cómo? Bueno, bienvenida maestra Puga, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Muy bien. Dígame, ¿qué nos puede decir sobre este tema especial que vamos a hablar el día de hoy? Primero pues hay que decirle qué tema, ¿no? Pues dale tú, pues. Okay. Ándale. Digo, pues es que... me da cuenta, ¿no? Pues dale, tú explícale. Bueno, como lo vimos ahorita en esta semana un poquito con muchas noticias nacionales, pues considero que es necesario entender el juicio de amparo, esta justicia constitucional que dicen a veces por ahí. Que supuestamente existe. Que supuestamente existe, efectivamente. Sí existe. Entonces, pero ¿de qué forma? O sea, exactamente. ¿cómo podemos decir que vamos a hablar sobre los juicios de amparo? O sea, digo, igual creo que sí sabemos, pues, pero... Sí, pero en primera, pues para los que nos escuchan que no saben qué es el juicio de amparo, ¿qué nos puede decir qué es el juicio de amparo, maestra? En la teoría, un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos. ¿Y en la práctica? Y en la práctica también. O sea, Okay, perfecto. Básicamente es eso. Es una herramienta, un instrumento que tienen los ciudadanos o que tenemos todos los ciudadanos para defender nuestros derechos humanos cuando los sentimos que una autoridad los viola. ¿En qué forma o qué clase de violación hace la autoridad? Por ejemplo, con algún acto administrativo. Por ejemplo, cuando ordenan un arresto o una orden de aprehensión. O cuando aplican una ley de repente y al ciudadano considera que le está afectando, entonces la forma de defenderlo es acudiendo al juicio de amparo. ¿Y dónde se tramita el juicio de amparo? Porque muchos dicen, sí me voy al amparo, pero pues ¿a dónde se presenta o qué se debe de hacer o qué? Para eso tenemos abogados. Bueno, aquí van unos números de teléfono. Se los dejo. Licenciado en Derecho. No, Licenciado Valeriano. Ok, no. Lo voy a censurar. No, pero para eso tenemos a los jueces de distrito, en este caso, y entonces cuando yo considero que alguna autoridad cometió alguna violación en contra de mis derechos humanos consagrados en la Constitución, entonces acudo al juicio de amparo para que el Estado o el Estado me garantice la protección de esos derechos. Recordemos que constitucionalmente una de las obligaciones que tiene el Estado es precisamente garantizarnos la defensa de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. ¿Esto a partir de cuándo nació? Porque creo que no tiene mucho tiempo, apenas 10 años, pero... La reforma, pero como derechos humanos, años, ¿no? Muchísimos. También el juicio de amparo creo que es una de las figuras más viejas e incluso que otros, a nivel internacional, otros países lo han adoptado con otros nombres, pero sí lo han adoptado porque aquí en México fuimos como los pioneros en cuestión del amparo. Y bueno, viene la reforma, que es la de la que tú hablas de hace 10 años, viene esa reforma tan importante, donde ya se incluyeron no solamente los derechos humanos consagrados en la Constitución, sino aquellos que están en los tratados internacionales de los que México forma parte. Es decir, me puedo sentir que se violó mi derecho
a la libertad de personalidad. Ujú. Ese no viene como tal en la Constitución, pero viene en un tratado internacional, entonces puedo acudir en vía de amparo a la protección de ese derecho. Ok. Esa es la relevancia Ok. de hace 10 años, esa es la relevancia de ese poco tiempo que dices, ahí es donde entra, donde ya incluimos muchísimos más derechos. O sea, algunos a lo mejor ni siquiera hemos leído que existen o no sabemos ni que existen, pero ahí los tenemos y solamente bastaría con que repasáramos los tratados internacionales que México ha suscrito, pues. Y hubo mucha diferencia entre la reforma, o sea, la antigua ley de amparo y la nueva ley. En realidad no hay tanta, o sea, la relevancia, como les digo, es más bien la Los inclusión de tratados. los nuevos derechos. Y bueno, a lo mejor variaciones, ¿no? Que lo que es la jurisprudencia que está en el artículo 100, de repente está en el 103 y así, o sea, variaciones que en realidad no son tan significativas. Lo significativo es la inclusión de pues el derecho, el principio por persona, Ujú. la convencionalidad y los derechos. La máxima pues que sería la inclusión de todos los derechos que consagran en otros tratados. Se puede decir entonces que esta nueva ley de amparo es más mejorada y incluye todavía un poco más del panorama jurídico para las personas en este aspecto de los derechos humanos. Sí, claro, una protección mucho más amplia pues. Ok. Y ahora sí, para ejemplificarlo, retomando las noticias nacionales, hemos visto que hay un conflicto entre el presidente de Andrés Manuel López Obrador, que es el titular del Ejecutivo, y Arturo Saldívar, que es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de un amparo que se otorgó una suspensión para que no tenga vigencia la ley en materia de energías. Es un tema muy interesante. Primero porque quiero empezar como por el problema, ¿no? Ajá. Cuando Sí. empieza el problema, es interesante la primera respuesta que da el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, donde desde mi punto de vista pues es una respuesta como muy tibia. No es una respuesta tan de defensa a su terreno, donde se supone que su esfera no puede ser invadida por el Ejecutivo, inclusive. Entonces, de repente da una respuesta como muy tibia y luego, bueno, recordemos que también suscribe una bella carta a nuestro presidente y entonces a esa Con sus carta... sentimientos. Sí, claro, sí, con sus sentimientos que piensa que va a poder cambiar todo, ¿no? Como sentimientos de la Entonces, nación de Morelos. entonces, ya a esa carta ya hay una respuesta donde ya hay una cierta protección de la función judicial. Ujú. Entonces ahí ya la respuesta creo que es un poco más congruente con el trabajo judicial que la primera, que en realidad fue como no me voy a meter en broncas y luego lo vemos. Igual es ¿no? una bronca. Sí, y pues bueno, yo no... el problema a lo mejor lo veo más bien no tanto como del juicio de amparo o no tanto como de la protección constitucional hacia cierto gremio social, en este caso los empresarios que defienden su trabajo finalmente en cuestión de energía sustentable, sino que lo veo más como político. O sea, el tema en realidad lo veo como más político, porque a mí en lo personal sí se me figura, o sí se me parece congruente la acción del juez de conceder una suspensión, ¿sí? Aparte estamos hablando, primero, con lo que brotó todo fue con una suspensión provisional, que finalmente a veces en los medios también nos confunden y la protección la suspensión la anunciaron como si fuera una suspensión ya definitiva y todo, cuando realmente el juicio de amparo iba iniciando. Y entonces omitían de repente la palabra provisional. Entonces eso espantaba, ¿no? Eso Sí, también claro. espantaba porque ¿cómo? Ya le consideran una suspensión y luego es para todo y para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás frenando y qué estás haciendo? Pues- Y entonces sale la carta de, a ver, revisa Exacto. la actitud de tu juez, a ver qué está haciendo. Pues está haciendo su chamba. Aparte, si revisamos, perdón que me meta en otros temas, si revisamos la honorabilidad, la reputación de este juez, van a encontrar que en realidad es
uno de los mejores jueces. Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo considero que está haciendo su chamba, simplemente. Por eso, amigos, Está hay haciendo que su leer chamba. antes de revisar. Sí, claro. Antes De hablar, perdón. Antes de que enviemos una carta. Antes de que enviemos una carta hay que leer bien, informarse, amigos. De repente me sorprende también, entrecomillado, me sorprende porque de repente digo, bueno, es el presidente de la República y tiene a Olga Sánchez Cordero y entonces no le avisa de lo que se trata esto. Quizá como- quisieron arreglarlo de una manera diplomática, ¿no? De una manera, Pues le salió mal. pues para que nadie se entere, porque inclusive fue una carta enviada por, creo que correo electrónico, fue de manera electrónica. Y pues creo que le salió mal porque al final de cuentas quien publica la carta fue Saldívar y no fue el mismo presidente. Sí, claro, pero digo, yo creo que cuando estás enviando una carta y a nivel de esos personajes, bueno, pues ya sabes que en algún momento va a surgir a la Sí, luz, claro. ¿no? Y entonces yo creo que sí debe de haber como cierta cordura y cierta congruencia entre el trabajo que estoy desempeñando y la esfera que no puedo invadir. Y justamente hay una cuestión que ahí, bueno, está en una especie de debate si precisamente este juez de distrito está facultado precisamente para hacer esta suspensión o turnarlo más bien a lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay una discrepancia, un debate sobre qué facultades tiene precisamente este juez de distrito, a pesar de que sea muy especializado en energías o su currículum, pero ahí está esa discrepancia de que si le corresponde a él o directamente a la Suprema Corte. Hay que recordar algo importante, que si existe un derecho violado, Ujú. pues entonces el juez tiene la facultad de hacerlo. Pero también recordar que esa suspensión, o sea, no es por siempre y para siempre. Esa suspensión Provisional. solamente, bueno, aún declarada la definitiva, Ujú. o sea, solamente es por un periodo. ¿Y cuál es este periodo? Pues mientras dura el juicio de amparo. Entonces ya cuando se resuelva en definitiva el juicio de amparo, entonces ya vamos a ver si sí le correspondía, no le correspondía. Desde mi punto de vista, mientras exista un derecho violado, sí le corresponde. Y en dado caso no podría turnarlo después de la Suprema Corte, sino por la dilación del juicio, en dado caso. Probablemente lo que pueda Ajá. suceder es que sí lo haga, pero a raíz de una sentencia que le emita en el juicio de amparo que no sea favorable al demandante, Ujú, y que de repente la recurra, se vaya al tribunal colegiado y entonces el colegiado sea quien diga no te correspondía y hay que remitirlo, ordena remitirlo a la corte. Probablemente hasta entonces. Ok. Porque sí he visto mucha discrepancia, tanto en redes sociales como en el gremio de los abogados, de que es que no le corresponde por ser un juez de distrito, por más especializado que sea, ¿no? Tiene que turnar directamente a la Suprema Corte, y que de hecho hay críticas de que por qué la Suprema Corte no le reclama que Facultad remita de el caso. atracción. Exactamente, Claro. ¿por qué no? Dije, pues, a ver, hay que debatir eso, si realmente le corresponde o no. Ahora, aquí hay otro problema que yo veo. El viernes, si mal no recuerdo, se publica la suspensión definitiva. Ajá. En el cuerpo de la suspensión definitiva dicen que, sí, acabo de ver que el presidente de la República, a través de su consejero jurídico y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, presentaron sus medios de impugnación en contra de la suspensión provisional. Ujú. Esto está pendiente de hacer, todavía no lo tramito, pero por otro lado sí concedo la suspensión definitiva. ¿Ahí qué problemas puede existir? O sea, ¿qué problemas puede haber? ¿Ninguno? Ahorita, bueno, la suspensión fue dictada el viernes, vamos suponiendo. Según yo, lo que estaban tramando allá, un recurso de queja, pero en contra de la suspensión provisional. Exacto. Ahorita ya no va a proceder eso. No, pues. Eso ya no. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, va a haber una revisión. Se van seguramente por la concesión de la suspensión definitiva, se van a ir a la revisión. Ahí también incluso puede ser que el mismo tribunal colegiado diga, pues desde ahorita, a lo mejor la Suprema Corte no ejerció esa facultad de atracción, Ajá. pero entonces tú envíalo y no te corresponde. Puede ser que diga eso y también sería válido, porque sí, o sea, finalmente el control se le llama control concentrado Ujú. para resolver las acciones de inconstitucionalidad, sí es de la Suprema Corte, pero también existe un control difuso donde cualquier juez, si hay un derecho, o sea, tiene la obligación de velar por los derechos de los demandantes en este caso. Entonces,
el procedimiento, si sí interponen el recurso de revisión, definitivamente se va a suspender. Va a suspender en el juzgado de distrito, pero se va a ir al tribunal colegiado y ahí es donde van a, digamos, verificar que el estudio que hizo el juez para dictar esa suspensión definitiva haya sido, digamos, como acorde a derecho, acorde a todos los lineamientos constitucionales, y ya decidir si la debió de haber dictado o debió de haber hecho alguna otra cosa. De manera muy general, ¿qué criterios se deben de tomar precisamente para ese tipo de decisiones o para ver si específicamente el juez pudo haber tomado una decisión o que su criterio fue correcto? El juez hace un razonamiento dentro del cuerpo de la suspensión. El juez hace un razonamiento primero de que sí exista como un derecho violado, ¿no? Si ya vi que sí existe un derecho violado, voy a ver, bueno, primero la competencia, después si existe un derecho violado, voy a ver exactamente cómo afectó, si la persona a la que afectó es la misma que está demandando, porque esa es una parte importante, porque a lo mejor hay una violación a un derecho, pero en realidad a mí no me afecta, y entonces si a mí no me afecta, pues ¿para qué estoy aquí? Que ven en el entierro tienes. Exactamente, entonces hay que verificar también que exista ese interés jurídico legítimo para acudir al juicio de amparo. Eso se lo va descartando el juez o lo va analizando, va haciendo el juez su análisis para luego determinar, ok, sí soy competente para resolver sobre esto, porque esa es la primera parte, él debe de determinar su competencia. Si ya hay una suspensión provisional y luego ya hubo una definitiva, es porque él sí se cree competente. Esperemos y que legalmente, que sí. No, y lo debió de haber estipulado, o sea, sí, claro. De hecho, en el cuerpo del auto, pues, que contiene la suspensión, debió de haber dicho, sí, soy competente conforme a tal y tal artículo, ¿sí? Entonces, ok, la competencia, la legitimidad de las partes o el interés que puedan tener, si sí son los interesados, pues, en ese derecho. ¿Tienes ver el entierro? Órale, pues. Sí, efectivamente te fue violado un derecho, por quién te fue violado, y entonces sí amerita que se suspenda el acto que estás reclamando. ¿Sí? Okay. En este caso estamos hablando de las reformas, pues, en materia energética. Entonces, si amerita que suspendamos todo ese proceso, pues lo vamos a suspender. Por ejemplo, en este caso, ¿qué derechos pudieron haber sido violentados o vulnerados a este gremio de la población? Es pregunta. Yo digo, si se fijan en sí el fondo, pues, de la materia es el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces eso afecta, pues, el ambiente en el que nos desarrollamos definitivamente, porque ¿cómo es posible? Digo, yo lo veo en realidad como un retroceso, el hecho de que yo estoy haciendo unas reformas para que en realidad voy a volver a tener el control de la energía. Ah, sí. ¿Sí? Yo lo veo como un retroceso. Años 60 ¿sí? sola. Volvemos exactamente a los años 60, donde yo gobierno, controlo Petróleos Mexicanos, controlo la Comisión Federal de Electricidad, y entonces tengo como mi propio monopolio, a pesar de que está prohibido en la Constitución, ¿no? Entonces surgen... ¿Qué es el 25? 28. El 28 constitucional. Surgen estas empresas de desarrollo sustentable que, si bien podemos tener como las dos vertientes, por un lado veo la manera lucrativa de o sea, obtener un beneficio económico, y falta esto, yo como empresario tuve la visión de hacerlo, pero lo cierto es que sí apoya. Pues claro. O sea, sí apoya, mientras, por ejemplo, la energía eólica, algo así se llama, o por ejemplo cuando en tu casa pones las celdas solares y todo, claro que apoya. Tú mismo estás ayudando a la Comisión Federal de Electricidad en la como formación de energía, y que incluso la energía extra que saca tu casa, vaya, se puede repartir en otras.
¿sí? Que no tienen la misma tecnología que tú. Entonces, en realidad, sí, estamos hablando como del sano desarrollo que tenemos derecho todos. Que si bien igual, o sea, no está como tal estipulado en la Constitución, sí vienen tratados internacionales. No, pues sí nos afecta. Entonces, claro que nos afecta, porque si, por ejemplo, tú estabas pensando, de repente, también a veces no son tan baratos, ¿no? Ah, no, claro. Pero de repente tú dices, bueno, yo estoy haciendo mi ahorradito y todo, y en tal mes voy a poner mis celdas solares. Híjole, pues ya no, porque el presidente quiere monopolizar ya ese ramo otra vez. Como bien dijiste, volvemos a los años 60, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces sí creo que es una afectación grave para todos. No, sí nos va a afectar de una manera totalmente, pues sí, ahora sí como lo dicen los críticos, sistema retrógrado, como diría la Marcia Aguirre en el 2015, o sea, ¿a dónde vamos a parar entonces? Como también dice la cancioncita. Sí, o sea, sabiamente nuestro amigo Marc Antonio nos lo advirtió, la Biblia dijo, exactamente, la Biblia dijo vendrán cosas peores y no hicimos caso. ¿Dani? No, sí, definitivamente sí es algo, bueno, yo lo veo como eso, como un retroceso completamente y también el hecho de, digo, con todo el respeto, es nuestro presidente, no lo niego, pero pues con una carta no vas a resolver nada, ¿no? Así es. Luego, sale en su mañanera y dice así como de... Ay, sí, fue terrible. Sí. Sí, es inconstitucional, vamos a reformar la Constitución. Ah, no, bueno, entonces, la salida. Entonces, ¿de qué tipo de Estado de Derecho estamos hablando? Uno muy interesante que no se había conocido aún. No, sí se había conocido. Antes, Hay pero sí, claro. Atrás, ¿no? Hace rato que hablábamos del ejemplo de Porfirio Díaz. Ah, sí, ¿no? Don Porfirio Díaz ese magnate. También, digo, a mí me cae súper bien ese personaje, personalmente me gusta mucho porque finalmente el país sí avanzó a costa de sus deseos, pero sí avanzó en su tiempo, ¿no? Pero realmente sí estamos volviendo como una especie de dictadura muy extraña, porque entonces estás tratando de realmente tener un estado de derecho donde se respeten tus leyes, donde se respeten tus procesos, o donde si lo que tú quieres no se hace, entonces reformamos todo para que se haga como tú quieres. Exacto. Bien, bueno, es un tema bastante interesante, muy amplio y podemos decir que aún no termina. Muchas gracias, maestra Luz, por este episodio. Continuaremos, maestra, el próximo miércoles. No se nos vaya a ir. Y pues simplemente agradecerle a todos nuestros oyentes, todos nuestros seguidores. Recordarles, invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Visión y Panorama. Y pedirles de nueva cuenta en todas las plataformas de streaming. No olviden, igual se pueden suscribir y pueden activar las notificaciones para que les avise su smartphone cuando publicamos un nuevo episodio. Y descarguen los episodios, digo, pues para cuando van en el auto lo pueden ir escuchando. Estamos subiendo semanalmente temas interesantes de los acontecimientos que suceden tanto en el estado de Jalisco como a nivel nacional aquí en México. Muchas gracias y continuamos el día miércoles con más aspectos respecto del juicio de amparo y la reforma en materia de energía. Muchas gracias y hasta luego.